Me llamo Valeria, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Cuando llegué a la casa de Lucas y Paola, las sombras de mi historia se cernían sobre mí como un manto pesado. Había vendido nuestra vivienda, el hogar donde tantos sueños habían echado raíces, y ahora me encontraba frente a esta nueva realidad, un lugar que no era más que un pasillo hacia el olvido. Mis manos temblaron al acariciar la fría puerta del sótano, la que ahora sería mi refugio, mi prisión. El aire en el interior era denso y húmedo, un olor a polvo y encierro que se filtraba en cada rincón. Me convertí en una extraña dentro de mi propia familia, relegada a un cuarto oscuro y helado, mientras en el piso de arriba se escuchaban las risas de Lucas y Paola, el eco de una alegría que me era ajena. Lo único que quiere es que la mantengamos, escuché. La voz de Paola resonaba en mi mente como un corte en mi pecho. El desprecio se reflejaba en la forma en que hablaba de mí, como si fuera una carga con la que ellos debían lidiar. En ese instante sentí que el suelo se retractaba bajo mis pies y una oleada de humillación me llevó a cuestionarlo todo. Recordé con claridad los sacrificios que había hecho por ellos, cada renuncia y cada suspiro contenido. Había dedicado mi vida a criar a Lucas. Había dejado de lado mis sueños de ser artista y exponer mis obras, todo en nombre del amor y la familia. El tiempo en el que caminé por el sendero de lo que podría haber sido se tornaba un eco doloroso. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras revisaba el espacio, un simple cuarto que solo albergaba recuerdos tristes, donde cada caja era un vestigio de lo que había sido mi vida. La helada de la traición atravesaba mi cuerpo y, a pesar de todo, me sentía pequeña y vulnerable. La frialdad de la situación se asentó como un hielo en mi corazón. Aquella nuera, a quien había recibido con los brazos abiertos, ahora miraba con desdén cada paso que daba. Las palabras de Paola eran dagas que se hundían. Creaba imágenes en mi mente, una amargura punzante que se desbordaba entre risas y miradas altaneras. En un rincón de mi alma, el amor que había sentido por ella se tornaba en cenizas, y el dolor se fundía en un fuego interno que comenzaba a despertar. Sintiendo el peso del sacrificio, un cambio comenzó a gestarse en mí. Esa humillación, esa negación de mi ser, en lugar de acobardarme, empezó a forjar una nueva valentía. Las antiguas memorias de mi esposo, sus palabras de amor y confianza, también fluyeron a través de mí. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Esa frase resonó como un mantra, encendiendo una chispa de determinación. No estaba dispuesta a caer en la oscuridad, no mientras aún había luz en mi interior. A medida que el día se tornaba en noche, el frío del sótano me envolvía, pero también me daba fuerzas. Sabía que estas paredes no podrían contener mi espíritu, mi deseo de recuperar lo que era mío por derecho. La historia de mi vida no iba a terminar ahí, en un cuarto oscuro, olvidada y menospreciada por aquellos a quienes había entregado todo. Una nueva resolución se alzaba en mi corazón, un silencio que retumbaba como un grito callado. Iba a reclamar mi lugar, y lo haría con calma, estrategia y dignidad. Pasaron los días, y yo seguía atrapada en aquel sótano, un lugar que se convertía en un reflejo de mis propios miedos y desengaños. Las paredes de piedra se sentían como un sarcófago, encapsulando mis memorias y mis ansias de libertad. El aire se tornaba pesado, impregnado de humedad y abandono, una sensación que se hacía cada vez más difícil de soportar. Cada mañana al despertar, un nudo se formaba en mi garganta al recordar que ya no era la matriarca amada, sino una sombra a la que su propia familia había decidido ignorar. Las risas de Lucas y Paola resonaban desde el piso de arriba,
risas que se sentían como cuchilladas en mi corazón. En aquellas risas escuchaba ecos de complicidad que contrastaban con mis propias soledades. Me imaginaba el calor del hogar, las festividades, las angustias compartidas que habían tejido nuestra historia familiar. Todo se había desvanecido, como si hubiera estado viviendo un sueño del que fui brutalmente despertada. Aquella casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se me presentaba como una fortaleza contra mi existencia. Recorría mentalmente los sacrificios que había hecho a lo largo de los años y el peso de esos años parecía asfixiarme. Recordaba las noches en que preparaba la cena, mientras escuchaba las anécdotas de mis amigos, historias sobre sus propias aspiraciones y logros mientras yo quedaba atrapada en la rutina cotidiana. Todos esos años que había renunciado a mi vida como artista por la ilusión de ser la madre ideal, la esposa devota. Y aunque las decisiones que tomé fueron dictadas por el amor, ahora parecía que había entregado mi propia esencia a cambio de palcos vacíos. Valeria, eres talentosa, pero ser mamá es un trabajo de tiempo completo, solía decirme mi esposo con su sonrisa reconfortante, insistiendo en que el sacrificio era necesario para el bienestar de nuestra familia, pero las palabras se convirtieron en un eco doloroso en mi mente. Tú eres el corazón de este hogar. Aquellas frases, ahora percibidas como un cruel recordatorio, resonaban con desgarro mientras pensaba en cómo mi propio hijo había entregado su lealtad a Paola, dándole el poder de decisión que me había correspondido a mí. A medida que los días se convertían en semanas, la nueva realidad se tornaba cada vez más agobiante. La idea de perderme por completo en aquel sótano se me presentaba como una prisión existencial. Sin embargo, en ese abismo de tristeza, comprendí que tal vez había algo que aún podía cambiar en mi vida. Aquella transformación empezó en el silencio, en las sombras del sótano donde mi propio reflejo parecía susurrarme. No podía seguir siendo solo una espectadora en la vida de los demás, sino que necesitaba tomar las riendas de mi historia. Después de muchas noches de insomnio, donde el silencio parecía apoderarse de mí, decidí hacer un cambio. Comencé a buscar pequeñas cosas que había dejado a un lado en mi vida, algunos pinceles viejos, un cuaderno de bocetos que había conservado desde mis años de juventud y que había enterrado entre la brutalidad del tiempo y el dolor de la desilusión. En esos momentos redescubrí mi amor por el arte. Me recordé a mí misma como una mujer que había tenido sueños, vivencias y derechos. Había adoptado una nueva rutina en la que cada día comenzaba a meditar sobre mis aspiraciones, aunque la vida me empujara hacia la oscuridad. Una mañana decidí subir al ático. Aquella búsqueda de pertenencias olvidadas parecía revivir una parte de mí que había estado adormecida. El desván era un laberinto polvoriento, lleno de cajas que contenían retazos de mi vida. Mientras exploraba y removía lo que alguna vez disfruté, encontré un viejo baúl que había pertenecido a mi esposo. Tal vez su interior podía contener algo que me ayudara a reconectar con mi pasado. Mis manos temblaban al abrirlo, y al hacerlo, un torrente de recuerdos inundó mis pensamientos. Entre las cartas y fotografías encontré manuscritos que atesoran sus sueños y deseos, reflejando su amor y apoyo hacia mí. Una de las cartas decía: «Siempre serás mi musa y mi fortaleza. Recuerda, Valeria, que siempre hay espacio para tus sueños. No importa, Naida, lo que pase». Aquellas palabras me sumergieron en una profunda marejada de emociones. Sentí que mi esposo aún me hablaba desde más allá del tiempo, y sus palabras parecían un abrazo cálido que me rodeaba en ese instante. Explorando más, encontré documentos que confirmaron un legado que nunca conocí del todo. Un terreno en la ciudad,
un lugar olvidado que había pertenecido a mi esposo antes de su muerte. En ese instante sentí que la corriente de energía que había estado apagada comenzaba a circular nuevamente a través de mí. Supe que esa herencia no era solo una propiedad física, sino una oportunidad para reivindicarme y volver a ser quien alguna vez soñé ser. Mi corazón palpitaba con la posibilidad de reconstruir mi vida. A partir de ese momento, mis pensamientos comenzaron a girar velozmente. Las imágenes de lo que había sido se entrelazaban con lo que quería ser. Mis recuerdos se colisionaban con esperanzas renovadas. La visión de poseer algo tan tangible podría cambiar el rumbo de mi vida, y ya no sería solo una madre relegada a un rincón oscuro, sino una mujer dispuesta a recuperar lo que le pertenecía por derecho. El ambiente del sótano comenzó a cambiar para mí. La frialdad ya no era tan escalofriante y sentía como si la valentía se desplegara entre las sombras. Cada día que pasaba, la determinación se anidaba más profundamente en mi corazón. Comencé a trazar los primeros pasos hacia la reivindicación de mi ser, y mientras pasaba el tiempo, la resolución de cambiar mi vida se transformaba en un clamor interno. No podía dejar que mis sueños se desvanecieran sin luchar. Ya no era la mujer desgastada por la humillación, sino una fuerza que empezaba a tomar forma. Mi camino se llenaba de luz y propósito, mientras cada decisión que tomaba resonaba con la promesa de un futuro nuevo, uno que no estaba condicionado por la decepción ni el desprecio. Estaba lista para enfrentar a Lucas y Paola, para presentarles una versión de mí misma que no habían visto en años. Ya no sería la sombra en la esquina, sino una mujer con el fuego de la vida ardiendo en su interior. Mis recuerdos se habían transformado. En lugar de dolor, ahora eran potentes recordatorios de que tenía el poder de escribir mi propia historia. Era el momento de afirmar mi voz, de reclamar mi lugar en el mundo. Y con ese conocimiento sentí que el futuro era mío. No importaba cuánto tropezara en el camino, estaba decidida a levantarlos y construir un nuevo hogar, uno basado en la verdad y la autenticidad. Así, esas noches pasadas en el sótano se convirtieron en el preludio de la transformación. Un nuevo capítulo comenzaba a escribir su historia, y entre las imágenes del pasado emergía la Valeria que siempre había estado allí, esperando su momento de brillar. Los días se sucedían con una intensidad renovada, llenos de promesas y esperanzas. Comenzaba cada mañana en el sótano sin miedo, con una determinación palpable que desplazaba la niebla de la tristeza que me había rodeado. Había recuperado el viejo cuaderno, donde solía esbozar mis ideas para obras de arte. Mis manos temblaban al sostener el lápiz. Cada trazo era un regreso a mí misma, una reivindicación de lo que había perdido. Esa tranquilidad se vio interrumpida cuando un rayo de luz, cruzando entre las rendijas de la ventana, iluminó una parte olvidada de mi ser, la idea de mi herencia. Ese terreno que había pertenecido a mi esposo se asemejaba a una brújula. Durante días completos, esa idea me había estado llamando, evidenciando su importancia en este nuevo capítulo que estaba comenzando a escribir. La oportunidad de reclamar mi propio legado se presentaba ante mí. Fue una tarde, mientras sorteaba las viejas cajas en busca de más información relacionada con el terreno, que me topé con una carpeta de documentos amarillentos. Entre ellos, encontré algo sorprendente: un contrato de compra y un plano que detallaba la ubicación del terreno en el corazón de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza, mientras sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Era como si mi esposo me hubiera dejado un mapa hacia la libertad. Recorrí los papeles con los dedos, intentando absorber cada detalle. Su letra, aplastada pero legible,
contenía una cláusula que podía ponerme a cargo del inmueble tras su fallecimiento. Frases como "mi amor por Valeria jamás morirá" danzaban en mi mente, llenándome de un profundo anhelo de honrar su memoria, pero también de una nueva responsabilidad. No solo debía recuperar aquel terreno, debía hacer algo con él. El terreno era un espacio vacío, pero la visión comenzaba a florecer en mi mente. Imaginaba un pequeño estudio donde pudiera trabajar, un espacio que me permitiera crear y darle vida a aquellas visiones que había ahogado durante tanto tiempo. Había anhelado ser artista y ahora podía vislumbrar cómo la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Esa tierra, que en su momento había sido ignorada y enterrada entre sus responsabilidades, podría transformarse en el lienzo donde pintaría mi renacimiento. No solo pensaba en mí, sino también en mi relación con Lucas. Pensar en un espacio para compartir, en el que mi hijo pudiera ver a su madre levantarse después de una caída, me llenaba de esperanza. Si esta aventura podía también acercarnos, podría ser el primer paso hacia la sanación de nuestras fracturadas relaciones. Pero no sería fácil. La resistencia de Paola y su manipulación podría surgir en cualquier momento. Con el corazón palpitando, decidí que debía averiguarlo todo sobre el proceso legal de recuperación de ese terreno. La incertidumbre lo rodeaba todo, pero la semilla de la justicia había germinado en mí. Me armé de valor y comencé a esbozar un plan. Tenía que organizar mis pensamientos y el sitio donde se hallaban ubicados esos documentos. No iba a permitir que mi historia se convirtiera en un simple susurro en la sombra. El día siguiente me vestí con una decisión renovada. Salí del sótano y por primera vez en semanas sentí la luz del sol brillar sobre mi piel. El camino hacia el centro de la ciudad era un recordatorio constante de lo que había dejado pasar. Cada esquina contenía fragmentos de mi vida, y mientras caminaba, comprendí que cada paso también me alejaba de las sombras del pasado. Llegué a una pequeña oficina de abogados que había encontrado en línea. Pese a mis nervios, decidí entrar. El despacho era pequeño, pero acogedor. Un ambiente que parecía reflejar la calidez de aquellos que trabajaban en él. Tras una corta espera, un abogado de aspecto amable se sentó frente a mí. Su mirada me transmitió confianza y me dio la fuerza necesaria para relatarle mi historia, a la que ahora le faltaba el desenlace. He descubierto que mi esposo me dejó un terreno como herencia, dije, tratando de articular cada palabra mientras mis manos temblaban con la emoción. Necesito su ayuda para recuperarlo. Su rostro revelaba interés y un toque de sorpresa, y me hizo una serie de preguntas que, aunque desafiantes, finalmente me hicieron sentir que estaba transcurriendo por el camino adecuado. Me ofreció un plan y un estimado de tiempo que, aunque incierto, parecía más prometedor de lo que había esperado. A medida que discutíamos la situación, un ruido familiar comenzó a recorrer mis pensamientos. Las risas de Lucas y Paola retumbaban en mi mente, acompañadas por risas que se convertían en murmullos bajos. Pero ahora, en lugar de intrusivas, aquellas olas de ansiedad se tradujeron en fuerza. El abogado me explicó los pasos que debía seguir para formalizar la recuperación del terreno, y mientras él hablaba, yo podía sentir que un futuro real y tangible comenzaba a tomar forma. Salí de su oficina con el corazón acelerado, sintiendo que el peso de los años de tristeza y desesperanza comenzaba a despegarse de mis hombros. Volví a casa con una energía renovada. Sabía que debía compartir la noticia con Lucas, pero la idea de enfrentar a Paola me fruncía el ceño. Sin embargo, comprendía que seguir ocultando mi descubrimiento solo perpetuaría la mentira y el manipuleo en el que había estado atrapada. Si alguna vez esperara recuperar mi lugar en la vida de mi hijo, debía serle honesta. Mi estrategia comenzaría con la verdad.
Tal vez, al ver que estaba dispuesta a luchar, Lucas comenzaría a reconocerlo. El camino hacia el terreno era un sendero que prometía ser arduo y lleno de trampas, pero cada paso en esta nueva dirección era un recordatorio de que había recuperación y podía dominar mi propia narrativa. Preparé una comida sencilla esa noche, mi mente trabajando mientras el aroma del sofrito llenaba la cocina. La comida se convirtió en un ritual que me recordaba quién era, y mientras servía con manos temblorosas, una porción de fe y esperanza me repetía. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. La cena transcurrió con la carga de mis palabras aún sin articular. Lucas llegó a casa y noté el cambio en su expresión. Había algo en su mirada que parecía receptivo, como si quizás, después de todo, todavía había una puerta entre nosotros dispuesta a abrirse. Cuando la menjunje se consumió en silencio, tomé una respiración profunda y decidí que era el momento de hablar. Lucas, hay algo importante que necesito decirte. Comencé. Mis manos envolvieron suavemente la mesa, buscando una ancla en el momento. Y mientras su mirada se encontró con la mía, sabía que estaba lista para enfrentar tanto los fantasmas del pasado como la posibilidad de un futuro lleno de luz. Mi nombre era Valeria, y estaba a punto de reclamar mi lugar en la vida, construir un legado que no sería olvidado. En mis manos llevaba la oportunidad de volver a ser vista, escuchada y finalmente amada. La cena transcurrió en silencio, mientras la tensión en el aire se hacía palpable. Lucas me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si supiera que había algo de fondo que necesitaba ser desentrañado. La atmósfera que había creado con tanto cuidado se transformó en un campo minado de emociones. Cada bocado que daba me parecía insípido, casi insignificante en comparación con lo que estaba a punto de exponer. Después de varios momentos interrumpidos solo por los sonidos de los utensilios, finalmente lo solté. He descubierto que tu padre me dejó un terreno en la ciudad, dije, sintiendo cómo mis palabras fluyeron, liberando en mí una parte de la presión que había acumulado durante semanas. El rostro de Lucas se iluminó, pero la luz pronto se desvaneció, reemplazada por la sombra de la confusión. ¿Cómo es eso posible, mamá? ¿Por qué no lo habías mencionado antes? Su tono denotaba incredulidad, y comprendí que no era solo la información la que estaba procesando, sino también la revelación de que yo había estado sosteniendo secretos desde hace tiempo. No lo sabía, cariño, respondí con suavidad. Acabo de encontrar los documentos. Es una herencia que tu padre dejó para mí, y creo que es la oportunidad que necesito para reconstruir mi vida. La tensión se adensaba en la sala mientras mis palabras resonaban en el aire. Si bien ya había resuelto adentrarme en mi viaje, el pensar en cómo Lucas podría reaccionar ante la noticia me dejó insegura. El hecho de que Paola no estuviera presente en ese momento fue un alivio. Sabía que su rostro cínico lo habría llenado todo de un veneno sutil, añadiendo más dudas a mis palabras. Los recuerdos sobre cómo había llegado hasta aquí comenzaron a retumbar en mi mente. Las luchas que habíamos enfrentado, nuestro viaje a través de la vida juntos, y cómo yo misma había permitido que las circunstancias me inclinaran a un rincón. Era momento de redentor, y aunque Lucas mostraba resistencia, decidí seguir adelante en la conversación. Este terreno puede ser mucho más que un mapa en papel. Pienso en qué podríamos hacer con él. Un pequeño estudio de arte, un espacio donde podamos ser creativos. Mi voz se iluminaba con la posibilidad de construir un lugar lleno de risas y amor en vez de resentimiento. Lucas guardó silencio, como si el peso de la decisión se levantara sobre sus hombros. Observé cómo su mente trabajaba, intentando descifrar la magnitud de lo que estaba proponiendo.
En su mirada vislumbré una chispa de esperanza, pero el eco de la duda seguía allí, resonando en el fondo. Entonces me decidió hacer lo que más temía, cerrar mi claridad y abrirme a la vulnerabilidad. Lucas, quiero que lo entiendas. He estado en un lugar oscuro, pero ahora quiero luchar por mí y por nosotros. Esto no solo es sobre el terreno, es sobre recuperar nuestra vida y la conexión que hemos perdido. Sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones y por un instante creí que podía sentirlo abrirse a mí, pero el eco de Paola resonó en la parte de atrás de mi mente. Sabía que, si quería que mi plan funcionara, también necesitaría investigar lo que realmente pasaba detrás de las sombras de su influencia. Después de nuestra conversación, me di un tiempo para respirar y asimilar lo que había comenzado. La determinación ardía dentro de mí y supe que tenía que obtener más información sobre el terreno y qué pasos debía seguir para recuperarlo. No podía dejar que las lágrimas de mis recuerdos y la crueldad de Paola opacaran mi luz. Días después, volví a la oficina del abogado. Estaba decidida a entender todos los matices de la ley y asegurarme de que estaba lista para enfrentar cualquier oposición. Mientras aguardaba el turno, mi corazón latía con fuerza. Había decidido que esta no sería una batalla personal, sino una búsqueda de justicia. El abogado, un hombre amable pero práctico, comenzó a explicarme los documentos que había traído. Con atención, escuché cada palabra, tomando nota de lo que significaban ciertos términos legales y cómo podría ejecutarlos. La textura del papel en mis manos se sentía como una balanza en la que pesaba mi futuro. Sentía que por primera vez en años estaba tomando decisiones sobre mi vida y el poder de actuar se manifestaba en mí. Mientras revisábamos documentación, también me informé sobre lo que podía suceder en el caso de que Lucas y Paola decidieran interponerse en mi camino. El abogado me ofreció estrategias sobre cómo abordar la situación, lo que fortaleció mi determinación. Le hice saber que quería luchar y recuperar lo que legítimamente me pertenecía. Estaba lista para enfrentar no solo a las sombras del pasado, sino también a la intimidante figura de Paola, que no iba a dejar que este escenario se desarrollara sin poner resistencia. El tiempo pasaba rápido y mis visiones proyectaban un futuro positivo donde podría reconstruir mis sueños. A medida que acontecimientos trascendían en mi vida, debía estar alerta para vivir ese nuevo capítulo con firmeza, con la memoria aún fresca y la esperanza floreciendo. Me retiré de la oficina del abogado con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, pero lo primordial en mi mente era que debía actuar, y pronto. Al regresar a casa, el aroma familiar y el sonido del lugar que había conocido por tanto tiempo comenzaron a reavivar sensaciones de pertenencia. Sabía que tenía que enfrentar a mi hijo nuevamente. No intentaría ocultar nada. Solo buscaría un diálogo honesto sobre lo que significaba la herencia y la posibilidad de un nuevo hogar. Este nuevo espacio podría convertirse en una oportunidad para retomar ese vínculo perdido. Esa noche, encontré un momento para reflexionar sobre la oportunidad. La luna brillante iluminaba el cielo, y mientras miraba por la ventana, vislumbré un futuro lleno de colores. No había vuelta atrás. Este era el momento que había esperado, un instante para reconstruir mi vida, donde daría voz a mi historia y reavivaría años de amor y pasión. Con el nuevo día que se acerca, era hora de prepararse para lo que estaba por venir. Un nuevo capítulo estaba por iniciarse, y con él emergían no solo mis sueños, sino también la Valeria empoderada, determinada a enfrentarse a todos los obstáculos. La luz en mi corazón reverberaba con fuerza y estaba lista para cambiar la narrativa que llevé sobre mis hombros durante tanto tiempo. El nuevo día amaneció radiante, y mientras el sol se asomaba a través de las ventanas,
Sentí que la luz también iluminaba mi camino. Hoy sería el día en que comenzaría a implementar el plan que había forjado en mi mente. La resolución era clara. Debía actuar con calma y estrategia, no dejar que la desesperación del pasado me arrastrara hacia la sombra de la inseguridad. Mis pasos sonaban resolutos mientras me preparaba. Revisé los documentos que había recibido del abogado, organizando cada hoja con un cuidado meticuloso que reflejaba la seriedad de mi intención. Aquellos papeles no solo representaban mi herencia, eran un símbolo de mi lucha y un camino hacia mi recuperación. Tomé una respiración profunda, sintiéndome empoderada por la convicción que había germinado en mí. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Esa frase se repetía como un mantra en mi interior. Estaba decidida a enfrentar a Paola, la mujer que durante tanto tiempo había manipulado las dinámicas familiares a su favor. Sabía que no sería fácil, que ella usaría cada recurso a su disposición para desacreditarme y proteger su dominio. Pero estaba dispuesta a arriesgarme. No podía seguir permitiendo que sus acciones definieran mi vida. Si Lucas podía ver la verdad que había permanecido oculta detrás de las artimañas de su esposa, tal vez encontraríamos una manera de reconstruir nuestra relación materno-filial. Decidí que el primer paso sería informarle a Lucas sobre los próximos movimientos que planeaba hacer. Quería que entendiera que no solo estaba luchando por mí, sino también por nuestro futuro juntos. En la tarde, mientras estábamos en la cocina, aproveché un momento tranquilo y le mencioné mis próximos pasos. Lucas, quiero que sepas que tengo la intención de iniciar el proceso legal para reclamar el terreno, le dije, sintiendo que cada palabra empoderaba mi voz. Su respuesta fue rápida, pero se notaba la sorpresa en su rostro. ¿Y qué pasa con Paola? Lo sabe, y no creo que lo permita fácilmente. Asentí, consciente de la verdad de sus palabras. Lo sé, pero necesito que me apoyes. No estoy haciendo esto solo por mí. Esto es para nuestro futuro y para restablecer lo que siempre debió ser. Lucas pareció asimilar la magnitud de mis palabras, y tras un breve silencio, vi en su mirada una rendija de entendimiento. Tienes razón, mamá. Te apoyo y estaré contigo. Terminé de reflexionar sobre nuestro compromiso y supe que contaba con su apoyo emocional, pero el camino que se avecinaba requeriría más que mi determinación. Me propuse investigar las posibles acciones legales que Paola podría considerar. Debía estar preparada para cualquier golpe bajo que intentara asestarme. Después de comer, me senté a buscar en línea información sobre las herencias y los procedimientos legales. La investigación se convirtió en una especie de investigación detectivesca. Cada palabra que leía alimentaba mi convencimiento de que, finalmente, tenía el control de mi destino. Busqué ejemplos de casos similares a los míos y leí sobre las estrategias que habían utilizado otras mujeres en situaciones adversas. Con cada hallazgo, me sentía más empoderada. No solo había contacto con lo que podría enfrentar, sino que también comenzaba a vislumbrar los pasos a seguir en este proceso de justicia. Esa noche, decidí redactar un plan de acción. Incluiría las consultas legales necesarias, fechas importantes y, lo más importante, mi propio compromiso emocional hacia la verdad y la justicia. Sabía que debía ser sincera y honesta, aunque eso significara confrontar mis propios temores y las reacciones de aquellos que aún intentaban silenciarme. Con ese ánimo, escribí sobre cómo planeaba presentar los documentos necesarios al abogado y cómo podría envolver a Lucas en cada fase del proceso, asegurando que se sintiera parte de una lucha valiosa. Me di cuenta de que no solo estaba recuperando un terreno, estaba restableciendo un lugar seguro en mi corazón y en el de mi hijo,
donde la luz prevalecía sobre la oscuridad. Con el bosquejo del plan en mano, supe que el sustento de mi misión también residía en fortalecer los lazos familiares. Diseñé estrategias para hablar honestamente con Lucas sobre cómo la influencia de Paola había afectado nuestras relaciones. Mi intención era que él, al igual que yo, comenzara a cuestionar las manipulaciones y a buscar la verdad detrás de las sombras de las mentiras. Era necesario evitar que se convirtiera en una víctima pasiva en esta contienda. Durante los días siguientes, me preparé sumergiéndome en mi arte, regresando a la rutina de tomar bocetos, sintiendo el roce del pincel y el suave deslizamiento del grafito sobre el papel. Cada trazo era una liberación, liberando mis ansias de lucha y transformando mi dolor en algo con vida propia. En cada línea, en cada color, sentía que me reconciliaba con la parte creativa de mí que había dejado de lado. La noche antes de dirigirme al abogado nuevamente, me di un tiempo para reflexionar. Luz de luna iluminaba a través de la ventana, repitiéndome que había tomado decisiones que no solo me beneficiarían a mí, sino que también cambiarían el camino del futuro de Lucas, que había estado oscurecido por las manipulaciones de Paola. Recordé las palabras de mi esposo, su confianza en mí. Sabía que esta lucha me haría más fuerte y, como resultado, daría también un nuevo aliento a mi relación con mi hijo. El día de la reunión llegó, acompañado de un aura de determinación. Con cada paso hacia la oficina, sentí que no solo cargaba una carpeta de documentos, sino un corazón lleno de esperanza. Sabía que lo que estaba en juego era más que un terreno. Se trataba de restaurar lo que una vez había sido y de vislumbrar lo que podría ser. Al entrar, observé a mi abogado sentado, listo para abordar el siguiente capítulo de mi historia. Juntos, estábamos a punto de dar los pasos necesarios hacia la reivindicación de mi ser y, al final del proceso, podría sostener lo que siempre había sido mío. La oficina del abogado, con sus paredes adornadas de diplomas y fotografías que atestiguaban su trayectoria, se sentía como un santuario en ese momento crucial. Me senté frente a él, lista para discutir todas las cartas que tenía sobre la mesa. La determinación rebosaba en mí y sabía que cada palabra que intercambiáramos me acercaría al camino de recuperar no solo el terreno, sino también mi orgullo y mi voz. Valeria, este es el siguiente paso. Necesitamos iniciar el proceso legal para reclamar la propiedad, pero necesitaré tu firmeza para que todo esto funcione. Su tono era serio y yo asentí sintiéndome más robusta que nunca. Nos adentramos en revisiones minutiosas de los documentos necesarios. En cada hoja que leía, un sentimiento de poder renovado se alzaba en mi interior. Había esperado estos momentos durante años y no los desperdiciaría. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia la inevitable confrontación con Paola. Sabía que aquello no sería un camino fácil. Su naturaleza manipuladora podía ir en contra de mí en cada paso, pero, para mí, era un momento crucial. Estaba lista para enfrentarla, no con rabia, sino con verdad y dignidad. Regresé a casa con una mezcla de ansiedad y emoción. La hora de la confrontación se acercaba. Llené mi mente de estrategias. Cada escenario posible se proyectaba ante mí como una película que había decidido dirigir. No permitiría que mis sentimientos de ansiedad empañaran la lucha que había decidido emprender. Lucas también estaría conmigo en este camino. Él merecía conocer la realidad de su madre y la verdad sobre la naturaleza de Paola. Esa noche, hice un esfuerzo consciente por hablar con Lucas nuevamente sobre lo que se avecinaba. Con la luz suave de la tarde comenzando a desvanecerse, lo encontré en la sala. Estaba en la computadora, trabajando, y se dio la vuelta al escucharme. «Mamá, ¿qué piensas hacer?».
susurró, una mezcla de preocupación y apoyo brillando en sus ojos. Quiero que estés aquí cuando tenga la conversación con Paola. Es importante que sepas lo que está en juego y lo que ella ha hecho, dije, sintiendo el peso de mis palabras en la atmósfera. Lucas asintió, aunque la tensión era palpable. Sabía que este era un momento decisivo que marcaría el curso de nuestra relación. Por un instante, imaginé cómo podría ser después de esta confrontación, cómo podríamos volver a construir esos lazos desde una base renovada. Al día siguiente, me dirigí a la casa de Lucas y Paola, el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. El cielo estaba encapotado, lo que era un reflejo sombrío de la inquietud que tenía. Cada paso que daba en el camino se sentía como un viaje hacia lo desconocido, un último giro en la rueda de la fortuna. Al llegar, noté que Lucas estaba arrugado por la tensión. Intenté calmarme, pero sentí el nudo en mi estómago incrementarse. Sabía que tenía que ser firme, mostrar a Paola que ya no sería la sombra tímida que se dejaba manipular. Cuando entramos, Paola estaba en la sala, con esa sonrisa calculada que siempre me preocupaba. Lucas la saludó y su mirada se posó en mí, inquisitiva. No podía evitar sentir que ella olfateaba algo en el aire, una inminente confrontación. «Hola, madre de Lucas», dijo con un tono burlón que me hizo fruncir el ceño. Decidí romper el hielo. «Paola, necesitamos hablar, justo tú y yo», dije, sintiendo el peso de mis palabras. Ella arqueó una ceja y una chispa de desdén brilló en su mirada. «Claro, Valeria, siempre es un placer tener conversaciones profundas», respondió fingiendo desinterés, lo que solo me reafirmó en mi determinación. Lucas, sintiendo el cambio de atmósfera, tomó asiento en el sofá, observando cada movimiento. «He descubierto que mi esposo me dejó un terreno», continué, tratando de mantener la calma en mi voz, «y estoy aquí para reclamarlo». Las palabras flotaron en el aire. Una risa amarga escapó de los labios de Paola y su rostro se transformó en la mueca de alguien que no puede concebir la derrota. ¿Y crees que porque lo encuentres en un viejo papel, de repente tienes un derecho sobre ello? Tu esposo me dejó todo claro, Valeria. El terreno se perdió con él, y yo soy la que tiene la última palabra. Su tono despectivo resonó como un eco nefasto crispando mis nervios. La ira burbujeaba dentro de mí, pero me obligué a permanecer tranquila. Sabía que perder la compostura me llevaría a un lugar oscuro, y no podía permitírmelo. Esta vez no voy a permitir que me manipules, Paola. No soy una carga, y no te permitiré que sigas afectando mi vida o la de Lucas. Lucas me miraba, sus ojos entrelazados entre la confusión y la esperanza. Podía sentir que él también comenzaba a desenredar los hilos de las mentiras que lo habían envuelto. Paola, sin embargo, no se resignaría tan fácilmente. Su reacción fue inmediata y una nueva sombra se dibujó sobre sus rasgos. «¿Y qué harás, Valeria? ¿Lucharás contra mí? Puedes que tengas algunos papeles, pero tengo aliados, a la gente en la comunidad que te ve como una carga, que incluso cree que esto es solo un juego que juegas para salir del fondo». Mi corazón se encogió. Sabía que había verdad en sus palabras, pero también conocía el profundo deseo de esta lucha dentro de mí. Ya no podía seguir cargando el rencor que había arrastrado. Debía romper la cadena que había durado demasiados años. Si es una lucha lo que quieres, la tendrás. No tengo miedo de lo que me digan otros. Estoy aquí por mí y por Lucas. Esta vez no iré a la sombra. Voy a pelear por lo que es justo. La mirada de Paola se endureció. Algo había cambiado entre nosotras. La tensión era palpable. El aire vibraba como si estuviera a punto de estallar. Lucas rompió el silencio, mirando a Paola con su voz temblorosa pero decidida. «Paola, creo que es hora de que todos seamos honestos. Mi madre se merece esta oportunidad. Vale la pena escucharla». Esa simple declaración, aunque pequeña, se sintió como un puñetazo en el estómago de Paola.
Era evidente que nunca había visto en Lucas a un aliado de su madre. La confrontación continuó, pero ahora la dirección se había vuelto y la caída de Paola se hizo visible. Las manipulaciones que una vez controlaron la narrativa se estaban desmoronando. A medida que las verdades se despliegan, vi cómo su confianza se desvanecía, revelando el miedo que había ocultado. Podía sentir que había comenzado un nuevo capítulo. La lucha no terminaría ahí, pero este fue un primer paso. Era un momento decisivo donde la valentía de enfrentar lo desconocido había comenzado a gestarse. Salí de la casa sintiéndome más fuerte que nunca. El camino no terminaba aquí, pero había iniciado la batalla y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Al salir de la casa de Lucas y Paola, un aire fresco me envolvió, llevándose consigo el peso de mis miedos pasados. Había enfrentado una verdad difícil, desafiado a la persona que había intentado someterme, y al hacerlo, había comenzado un nuevo capítulo en mi vida. El futuro ahora brillaba no solo con promesas de justicia, sino con la posibilidad de reconstruir mi relación con mi hijo. Durante los días siguientes, busqué centrarme en lo que realmente importaba. Lucas y yo comenzamos a trazar nuestra estrategia legal. La esencia de mis días giraba en torno a revisar documentos, preparar testimonios y discutir lo que esto significaría para nosotros. Cada conversación que teníamos me llenaba de esperanza, alimentando la conexión que habíamos estado tan desesperadamente intentando recuperar. Era una danza delicada entre la madre y el hijo, pero, por primera vez en años, ambos estábamos en la misma sintonía. Me inscribí en clases de arte, regresando a un pasatiempo que había dejado de lado. Al principio, era difícil ponerme al día, pero con cada pincelada, con cada trazo, comencé a soltar la carga emocional que había acumulado a lo largo de los años. La pintura se convirtió en mi refugio. Cada mezcla de colores se sentía como una liberación. Allí, por fin, podía ser yo misma. Había transformado el dolor en algo hermoso, y con cada obra, la sombra de la manipulación de Paola se desvanecía un poco más. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Me preparé con determinación, revisando una y otra vez los documentos con mi abogado, pero también me aseguré de que Lucas estuviera integrado en el proceso. En el camino hacia el juzgado, lo miré con una mezcla de orgullo y amor. El tiempo de sufrimiento estaba llegando a su fin, y juntos estábamos listos para enfrentar el último gran obstáculo. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable. Al entrar, la mirada de Paola se cruzó con la mía, y en sus ojos vi la mezcla de desprecio y miedo. La audiencia comenzó, y mientras presentábamos nuestros argumentos, me di cuenta de que cada palabra que decía tenía peso, y esa fuerza crecía con cada afirmación de Lucas a mi lado. Fue en medio de ese intercambio cuando escuché a Lucas alzar su voz. Se puso de pie, su postura firme y decidida. Cuando habló, no fue solo en defensa mía, sino en defensa de la verdad. Sus palabras resonaron tan profundamente que sentí que la sala entera se detenía al escuchar su relato sobre cómo había vivido bajo las manipulaciones de Paola. Aquello que había sido un simple susurro ahora se convertía en un grito de justicia. La atención era palpable y mi corazón latía con fuerza al ver a mi hijo deshacerse de las cadenas del miedo. Finalmente, después de largas horas, el juez proclamó su decisión. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme cuando escuché la palabra favor. Con eso, todo un peso se levantó de mis hombros. No solo había recuperado lo que me pertenecía por derecho, sino que también había regresado a mí misma. Al salir del juzgado, el aire se sentía más ligero. Miré a Lucas y vi la alegría en sus ojos. Era momento de celebrar. Pasamos la tarde juntos, una pequeña celebración después de la tormenta.
donde cada risita y comentario ligero resonaban como una melodía que había estado ausente durante demasiado tiempo. Regresé a casa con el corazón lleno de gratitud. Una cena sencilla esperó sobre la mesa, pero, más que eso, había entre nosotros una renovada conexión. Estábamos listos para construir un futuro donde el miedo ya no tuviera poder sobre nosotros, un hogar donde la risa y el amor fueran la norma. Mientras servía la comida, recordé las palabras que tanto había repetido. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Ese legado no era solo una herencia física, sino un profundo sentido de justicia y dignidad que ahora podía abrazar. Sabía que la lucha había valido la pena y que, aunque Paola seguiría intentándolo, yo había ganado una nueva vida. La luz del sol comenzaba a declinar, pero en mi corazón ardía una antorcha de esperanza. La historia que había vivido hasta ahora era solo un preludio de lo que estaba por venir. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que apareciera en el horizonte, empoderada y rodeada del amor de mi hijo. Estaba decidida a vivir plenamente, a disfrutar de cada momento y a no dejar que las sombras del pasado volvieran a atraparme. Con mi familia a mi lado y un futuro lleno de posibilidades, supe que estábamos finalmente en un camino hacia una vida plena y auténtica.